Los niños tomen su Biblia y vamos a ir a Santiago, la epístola de Santiago. Aleluya. Capítulo 5. Dándole la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, invocamos el nombre, sobre todo nombre, dice la palabra, que en su nombre hay poder. Levantamos una oración breve. Usted siga buscando Santiago 5. Padre amado, ponemos todo en tus manos y todo está en tus manos. Y a Dios, alabado sea su nombre, alabado sea el nombre de Jehová. Santiago capítulo 5, este es un mensaje de introducción, los primeros versículos del capítulo 5. Y es un mensaje que quisiera que se escuche a nivel de quien lo pueda escuchar. Dice el Señor en Santiago 5, vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta palabra, estos versículos son introductorios para la palabra que voy a predicar, pero he querido leerlos porque estamos viviendo los últimos tiempos y hay quienes viven grandemente engañados, pensando en que sus grandes riquezas lo van a salvar. Dice la palabra que el rico tiene su confianza en las riquezas. Dice también la palabra que si el Señor, que es el que enriquece, Jehová, el dueño de todo, si te diera la oportunidad de tener riquezas, dice la palabra, no pongas tu corazón en ellas. Pero vivimos tiempos en donde hay un gran grupo de personas a nivel mundial, políticos principalmente, empresarios, gente de gran importancia en el mundo, que han estado acumulando riquezas por medio del engaño y de la maldad, por medio de la opresión y la injusticia. Pero este mensaje de Santiago es para todos ellos, no es palabra de hombre, es palabra de Jehová. Todos a una se van a dar cuenta que sus riquezas no sirven de nada y que por haber rechazado al Salvador tendrán una eternidad lejos y ausentes de la presencia del Señor. Y para ellos escuchar una palabra como esta es cualquier cosa, pero para aquellos que entendemos la palabra de Dios, hermanos, las riquezas de este mundo, los lujos, hoy vemos jóvenes, hermanos, jóvenes, aún menores de edad, porque estamos en el tiempo en donde es fácil ganar grandes riquezas y hacerse millonarios a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Y estamos viendo jóvenes envanecidos, pensando que las riquezas es el propósito de la vida del hombre. Y estamos viendo cómo hombres con sus riquezas piensan que van a escapar de la ira de Dios. Pero quería tocar este tema porque el Señor ya se acerca y las riquezas no puede estar más claro que como lo ha dicho el apóstol Santiago. Dice la palabra, dice en el versículo 5:2, vuestras riquezas están podridas. Hermanos,
Nosotros cuando vemos los grandes lujos, no vemos que eso está podrido. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor lo ve. ¿Sabe por qué? Porque todo eso es vanidad. Toda esa riqueza y ese lujo no sirve para nada. Aleluya. Por eso el Señor usa estas palabras. Son las palabras del Señor. Estas palabras son para aquellos ricos de la tierra. Y el Señor la puso en mi corazón. Quizás alguno la escuche y se arrepienta. Porque siempre han existido. Cuando el apóstol está hablando estas palabras, era porque existían ricos en ese tiempo. Gente orgullosa y llena de vanidad. Típicamente el rico es un hombre vanidoso. Pero el Señor le dice hoy, aleluya, como lo ha dicho por muchos años, sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmohecidos. ¿Quién se come algo lleno de moho? ¿Quién quiere una ropa llena de moho? Pues déjeme decirle que la palabra está diciendo que la condición de los ricos en este tiempo es así. Usted ha visto un pan lleno de moho, usted lo agarra y lo bota porque le da asco. Así ve Dios a los ricos, orgullosos y vanidosos y llenos de ellos mismos. El llamado es, porque uno piensa, el pensamiento típico es el pobre es el que necesita a Dios. Y yo sé que muchos ricos piensan que Dios es para los pobres y los necesitados. Porque nosotros los ricos estamos totalmente satisfechos. Pero la palabra te dice nuevamente, tu ropa está llena de moho. Dice, y tu moho testificará contra ti y te devorará del todo tus carnes como fuego. ¿Y saben por qué? Porque muchos de los ricos de hoy han acumulado su riqueza a base de injusticia social. Y Dios no es Dios de injusticias. Se dan la gran vida a costa de que muchos vivan una vida de miseria. Y esto no es palabra de hombre, léalo conmigo, hermanos. Dice el versículo 4, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado las tierras de ustedes, grandes terratenientes, con miles de peones trabajando para ellos, mientras ellos se dan la gran vida. Pero el jornal de estos peones clama delante de Dios, el cual por engaño no le han pagado. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, sin límites, sin reglas. Nadie le pone reglas a ellos. Ustedes saben que los grandes millonarios no pagan impuestos. Usted sabe eso, hermano, que ellos gozan de toda su ganancia, no solo la que le roban a los trabajadores, sino que todo lo que generan reciben. Y sin embargo, los trabajadores de clase media tienen que sufrir cada quincena que le quiten una parte de su dinero. ¿Cuántos dicen amén? Ellos no pagan impuestos, ellos viven una vida disoluta. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Están engordados. Están llenos de sí mismos, los ricos de la tierra, de este tiempo, los grandes millonarios, los que cometen pecados perversos, hermanos, como que nadie se va a dar cuenta. Grandes pecados delante de Dios. Pero esta palabra es para ellos, hermanos. Han vivido así
Han engordado su corazón como en tiempo de matanza. Han condenado y dado muerte al justo. Ellos, con tanto dinero, tienen el poder para mandar a matar a quien ellos quieran. Así han vivido, hermanos, y esta palabra es para ellos. Y dice que el justo no hace resistencia. Esta palabra la quería traer como a manera de introducción, pero está conectada con la predicación del día de hoy. A razón de esto, hermano, dice el apóstol Santiago, a razón de esto, lea el versículo 7, por tanto, ¿qué quiere decir? A razón de lo que acabo de decir, hermanos, debido a eso, debido a una realidad de que los ricos son los que dominan la política, los gobiernos, dominan el comercio y dominan muchas áreas de nuestras vidas. Hacen lo que les da la gana y ya están haciendo planes para dominar el mundo. Dice el apóstol Santiago, hermanos, abran los ojos, porque a estos ricos no les interesa a los demás. Hay estudios de grandes sociólogos. Estaba leyendo sobre el libro, no pude leer el libro aún. Dos sociólogos franceses con mucha experiencia sacaron un libro recientemente sobre las clases sociales. Y el libro tiene como título El rico más rico y el pobre más pobre. Esa es la realidad de hoy. Grandes expertos están hablando, hermanos, abramos los ojos, porque nuestra herencia no está aquí. Los ricos sí piensan que van a poseer más tierra y países, aleluya, y aún océanos, y quieren islas, y no se llenan, aleluya, de su avaricia. Nuestra misión, nuestra visión no es como la de ellos. Nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Hay justos, hermanos, que ni siquiera tienen un pedazo de tierra. Hay gente que muere trabajando para los ricos sin tener nada. Es un sistema construido. Y este libro que le acabo de mencionar es tremendo. Es un sistema construido para que el rico sea más rico y el pobre sea más pobre. Pero ¿cuál es el tema, hermanos? El tema es que el apóstol dice, abran los ojos, debido a esta realidad que no ha cambiado. Desde tiempos antiguos ha sido así. Desde tiempos antiguos ha sido así, hermanos. Unos tienen que aplastar a otros para poder vivir una vida de deleites. Hay que aplastar a otros. Dice el apóstol Pablo, por tanto, en el versículo 7, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esto no va a cambiar, hermanos. Vuelvo y repito. Es un sistema creado y está fortaleciéndose para que el rico se entrone más, posea más, someta más a las demás clases sociales. Qué triste, hermanos, para aquel que tiene su esperanza en esta tierra. Qué triste, porque déjeme decirle que no hay una esperanza verdadera. Qué triste para una persona pensar que los gobiernos van a cambiar esto. No va a cambiar. Porque la maldad está sembrada en el corazón de los grandes hombres perversos de esta tierra. Están engañando a millones con la tecnología, prometiéndoles una utopía. ¿Usted ha escuchado esa palabra? La utopía, el mundo perfecto. Haciendo planes de engaño solo para ellos sacar más.
¿Qué nos queda a nosotros, hermanos? Hay una corriente doctrinal errada. ¿Cuántos me están prestando atención? Hay una corriente doctrinal errada en la iglesia evangélica que dice que ante esta realidad de que los ricos son los dueños de los gobiernos, de las empresas, del comercio, entonces el evangélico lo que tiene que hacer es empoderarse, como se usa hoy la palabra, empoderarse en Dios y meterse a hacer grandes riquezas también. Y estamos viendo hoy cristianos totalmente enfocados en las riquezas, igual que el impío. Pastores que han dejado de pastorear para enfocarse en grandes negocios. Porque ahora la idea es, si el impío es rico, yo también voy a ser rico y vamos a competir y vamos a ver aquí quién tiene más millones. Eso nunca fue el llamado de Cristo Jesús. Por eso que cuando usted lee en Apocalipsis el mensaje profético de la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de la Odisea? Tú dices que eres rico, pero estás en miseria. Porque la riqueza que tiene gran parte de la iglesia evangélica hoy es una riqueza igual que la del impío. Grandes carros que se deterioran, grandes casas que cuando las dejan de habitar quedan feas. La iglesia evangélica, gran parte, ha perdido la riqueza verdadera de Dios, que es lo espiritual. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la riqueza de la fidelidad, de la santidad? La han cambiado por la riqueza que pasa. Lo que dice el apóstol Santiago es: tenemos que tener paciencia, porque nuestra bendita esperanza es que el Señor nos saque de esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que empieza diciendo el apóstol Santiago. En torno a toda esta realidad, tengan paciencia, que el plan de nosotros es otro. El plan de Dios para la iglesia es llevársela a un lugar donde dice la palabra: la polilla no se come ese tesoro ahí arriba, donde no hay ladrones, porque el rico, dice la palabra, que anda huyendo sin que nadie lo persiga, es que tiene tantas cosas que no sabe cómo cuidarlas. Pero el justo está confiado como un león, dice la palabra. Yo quiero enfocarme hoy, hermanos, en la paciencia. Son tiempos difíciles, hermanos. Son tiempos difíciles en nuestro país. Estamos viviendo tiempos difíciles. Los ricos, ustedes saben quiénes están detrás de todo este asunto de las pensiones. Los ricos. Los banqueros, hay que decirlo, no sé si lo van a quitar. Los banqueros que poseen las grandes riquezas, pero quieren más. Y mientras tanto, un trabajador como usted y yo, que se levanta todos los días temprano y que cumple con horarios esforzados, está luchando día a día. Pero dice el apóstol: ten paciencia. Algunos que están peleando, hermanos, por tener una casa, mientras los ricos son dueños de barriadas enteras. Hay quienes están peleando por el sustento diario. Cristianos, no estoy hablando de gente mundana, estoy hablando hermanos en Cristo que pelean por un sustento diario, que salen a trabajar para sobrevivir. ¿Cuántos dicen amén? Y uno mira para allá y uno dice: wow. Tengamos cuidado, hermanos. Dice la palabra, dice el salmista: no envidies la riqueza del impío. Mucho cuidado, porque acabamos de leer la condición de ellos. Lo que tenemos que tener nosotros es paciencia. Si estamos creyendo en la venida del Señor, esto no viene para mejor. Dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Pero ¿qué es tener paciencia, hermanos? Ministraba el Señor mi corazón. ¿Qué es tener paciencia? Ojalá
tener paciencia se tratara solamente de sentarse a esperar. Yo estoy esperando al Señor, estoy aquí sentado, algunos están acostados, ¿cuántos están dormidos ahora mismo? Gloria a Dios, nadie está dormido. Ojalá se tratase de solamente sentarse a esperar. Hermanos, yo agarraría la silla más cómoda y me sentara a esperar al Señor. La paciencia que está hablando Santiago es, hermanos, habla de sufrimiento. Sinónimo de paciencia en la palabra habla de sufrimiento. Hay personas aquí que están sufriendo el camino del Señor, esperando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol dice: ten paciencia, no te vuelvas loco. Una palabra para todos: no te vuelvas loco, no te mueras de estrés, porque el Señor nos sustentará hasta su venida. Dice, mira, el apóstol nos llama a ver esta imagen. Está conmigo en el versículo 7. Dice el apóstol: tengan paciencia, el Señor ya viene. Y esto lo dijo hace muchos años. Y le dice: mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cuántos han visto a un agricultor, aleluya, en su trato con la tierra y su cultivo? ¿Cuántos han tenido esa oportunidad de verlo? ¿Cómo es ese trato de ese hombre del campo con la tierra y con su cultivo? Es un trato hermoso. No es como el citadino cuando está en la parada de bus esperando un bus y cuando llega un bus. No, eso no es. El hombre de campo dice que sale temprano, tranquilo, va, siembra su tierra. Y dígame si el hombre de campo se pone a ver el reloj, a ver cuándo va a llover, cuándo va a llover, cuándo va a llover. El hombre de campo es un hombre de paciencia. El apóstol Pablo nos llama a mirar esa imagen del agricultor. Dice: mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Hermanos, podemos nosotros, tome esta palabra con sabiduría. Vamos a primero a verlo en el agricultor. ¿Puede el agricultor forzar la lluvia que él necesita para esa semilla que él sembró? Dígame la verdad. No puede. No puede. Él tiene que esperar cuando llueva. Y ahora con estos tiempos que estamos viviendo, usted ni sabe cuándo va a llover. Ya no es como antes, que había un verano y un invierno marcado. Ahora el agricultor siembra y él tiene que esperar a ver cuándo va a llover y cuándo va a haber sol, porque las cosas están todas movidas. Nosotros no podemos apresurar la venida del Señor, hermanos. Hay momentos en nuestra vida que nosotros decimos: Señor, ven ya, ahorita. Son las 9, ven ya. Pero así como el agricultor no puede apresurar lo que esa semilla necesita, nosotros no podemos apresurar la venida del Señor. Pero sí podemos orar, sí podemos mantenernos preparados. Tolerar, hermanos. Tolerar las injusticias de las cuales vivimos rodeados. Tantas injusticias, hermanos. Tenga paciencia, dice el Señor en esta palabra. A veces queremos tomar las cosas en nuestras manos. Tenga paciencia. Así como lo acabamos de leer, hay injusticias. Son injustos muchas veces en el trabajo. Hay injusticias en los trabajos, hermanos. Hay injusticia en el gobierno. Hay injusticias en todas partes. Y quisiéramos tomar muchas veces la venganza en nuestras manos. Hay injusticia, Dios nos guarde. Hay injusticia en cómo el perverso, los pandilleros y los malos matan al inocente. ¿Usted cree que eso no es una injusticia? Y uno quisiera tomar la venganza en las manos. Pero la palabra dice hoy: ten paciencia. Ten paciencia. Tolera la maldad. Pásala. Aleluya. Sufre el agravio. Perdona. Eso es tener paciencia. Perdona al que te hizo daño. Eso es tener paciencia. Dice: mira cómo el labrador hace esto, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia
hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Ten paciencia. Aleluya, es la palabra de hoy. ¿Cómo usted cree que se están sintiendo los hermanos que están siendo perseguidos en Siria y en esos países? Ellos quisieran que el Señor viniera ahí mismo, pero tienen que tener paciencia, tienen que aguantarlo. Paciencia, cuando usted lo busca en el diccionario, un sinónimo es aguantar. Soportar, hermanos. Hay que aguantar. Tened también ustedes paciencia y afirmen sus corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice el versículo 10, hermanos míos, tomen como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿Usted quiere un ejemplo de paciencia? Dice el apóstol Santiago, bueno, tomen el ejemplo y la aflicción de los profetas que hablaron en nombre del Señor. Les tocó esperar. No vieron al Mesías. Dice la palabra que un Daniel, un Jeremías, un Isaías que hablaron del Mesías, no lo pudieron ver. Tuvieron que tolerar eso, tuvieron que esperar, no lo vieron. El Señor tiene control de todo. Hermanos, la palabra central aquí es cómo está usted y yo esperando al Señor. Realmente estoy yo teniendo paciencia y sin embargo cualquier cosita a mí me altera y me vuelvo un grosero y me estreso y empiezo a patear y me vuelvo loco. ¿Usted cree que eso es alguien que espera pacientemente? ¿Usted cree que el agricultor, volvemos a la figura del agricultor, el agricultor siembra la semilla, se va para su casa y dice, mañana va a llover, pero no llueve? Entonces el agricultor agarra a la esposa y le da de puñete porque no llovió. Yo quería que lloviera y no llovió. ¿Eso es tener paciencia? Ese es el centro de esta predicación, hermanos. Entender realmente cuando el apóstol dice que tengamos paciencia. ¿Acaso es tener paciencia rendirse en la prueba? No, que la prueba es muy dura. Aquí vamos a leer, dice, también acuérdense de Job. Acuérdense de Job, dice el apóstol también, que fue oprimido y con todo tuvo paciencia. Y ahí se arrascaba y seguía hablando hasta que el Señor lo libró de su prueba. Ese es un hombre que tiene paciencia. Hay personas que dicen que están esperando al Señor, pero en medio de la prueba se van para el mundo. Hermanos, dice, miren, acuérdense de los profetas, el versículo 10. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Una palabra para nuestros hermanos cristianos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Eso es un contraste 100% con la vida de los ricos. Porque los ricos, dice el salmista en el Salmo 70, parece que no sufren. Pero el Señor sabe por qué trae el sufrimiento. Y bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Cuántos han oído de la paciencia de Job? Hermanos, ¿usted cree que eso era un matrimonio? Se supone que una sola carne. Y si Job era un hombre perfecto en términos de la palabra de Dios, su esposa tenía que tener cierta perfección también. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si Job se humillaba, su esposa tenía que tener cierto temor a Dios también. Pero mire, cuando llega la prueba, los dos esperan en Dios. Pero mira la reacción de la esposa. Ya maldice a tu Dios y muérete. ¡Qué paciencia! Cuando los primeros cristianos estaban en el Coliseo Romano, en su último momento, ahí también tuvieron que esperar. Aún al borde de la muerte hay que saber esperar. Dios nos guarde. Dice, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. ¿Cómo estamos nosotros esperando al Señor? ¿Cuál es nuestra paciencia?
porque necesitamos ser pacientes. Nos tocará ver la guerra, quizás. Nos llevará el Señor antes, puede ser. Sea cual sea, hay que ser paciente. Hay que seguir levantándose día a día como el agricultor, confiando, aleluya, de que Dios va a sustentar, Dios te va a dar de comer, Dios te va a vestir, Dios va a abrir la puerta. Sigue orando, sigue ayunando, sigue creyéndole a Dios. Eso es tener paciencia. Sigue viniendo a la iglesia, sigue alabándolo, sigue adorándole, aleluya. Eso es tener paciencia. Cuida tu matrimonio, alabado sea el nombre de Jehová. El esposo debe ser responsable, temeroso de Dios. La esposa siga siendo responsable, temerosa de Dios. Eso es tener paciencia. Los pastores que están sufriendo, principalmente los de sana doctrina, los han alejado, los han excluido, porque ahora, como la iglesia es rica, no se puede codear con la iglesia pobre. Entonces los grandes pastores ricos jamás nos van a invitar a predicar. Primero, porque no somos cristianos ricos y cristianos famosos y cristianos que se compran camisas de $300 y $400. Yo le estoy hablando la verdad. Hay una palabra aquí que dice que la iglesia no puede hacer acepción de personas. Ahora las iglesias, como son tan fashion, tú no puedes ir con unos zapatos runchitos y porque te van a mirar de una, oye, pero este no es de la alta sociedad evangélica. ¿Usted cree que una persona en un estado de necesidad se atreve a entrar a una de estas grandes iglesias? No se atreve, hermano, lo van a mirar así. Eso lo dice la palabra. Ustedes hacen acepción de personas. Porque eso lo dice la palabra, dice, porque si entra un rico con anillo, entra un político, amén, entra un político bien vestido, siéntese aquí, párese ahí, hermano, y dele el asiento al diputado, por favor. Es más, párese de ahí, diputado, siéntese aquí en el altar, por favor. Pero entra un hermano en gran necesidad, todo así, runchito. Hacen acepción de personas. Esa es la iglesia de hoy. Tengamos paciencia, hermano, todo esto se va a acabar. La iglesia apóstata está viviendo la gran vida. Los pastores se van de vacaciones a Europa, a Estados Unidos, por todas partes. Es una iglesia, hermano, de la gran vida. Los músicos viviendo la gran vida. Hoy se vive de la música, mira, tremendamente. No se sirve al Señor en la música, se vive de la música. Yo canto y me vuelvo ministro de alabanza porque quiero miles, yo quiero mis miles, así como fulano y fulano que tienen sus grandes miles. Por eso que yo me metí en la música cristiana, no para adorar al Señor. Todo eso se va a acabar. El Señor va a tocar la trompeta y el pueblo paciente, el que esperó ahí calladito, aunque tenía poco, aleluya, o también tenía mucho, porque hay quienes tienen mucho y son fieles al Señor también. Gloria a Dios. La palabra dice que el Señor al que Él le place enaltecer, Él lo enaltece. Lo importante es que tú tengas un corazón humillado delante de Dios, que no pierdas la humildad de corazón, que no te envanezcas, las riquezas envanecen. El Señor va a tocar la trompeta, la iglesia se va a ir, la iglesia paciente, la que verdaderamente ha esperado al Señor en paciencia, en sufrimiento como Job, pasando su prueba, pasando, aleluya, su proceso en santidad. Y cuando suene la trompeta y la iglesia fiel se vaya, la iglesia apóstata se va a dar cuenta de lo que estaba haciendo. Y los grandes ricos del mundo
se van a empezar a dar cuenta, aleluya, de que hay un Dios en los cielos. Dice la palabra que cuando la ira del Cordero se desate, van a querer esconderse en las peñas y le van a decir a las peñas: caigan sobre nosotros, porque no podemos soportar la ira del Cordero. Hermanos, esta es la palabra que yo quería compartir. El Señor pone a prueba nuestra paciencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar por Cristo? Eso es esperar. Eso es paciencia. ¿Cuánto estamos dispuestos a soportar por Cristo? Esa es la paciencia. Esa es la paciencia del Señor. Aleluya.